Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy haremos el flan más rico y fácil. Solo lleva 3 ingredientes y el resultado es perfecto. Lo mejor de todo es que se prepara en tan solo un minuto. Sí, ¿qué me dices? ¿Comenzamos? Lo primero que haremos para preparar este rico flan casero será el caramelo. Muy sencillo. En un recipiente añades el azúcar y dejas cocinar a fuego bajo. No toques, no remuevas, no hagas nada en este paso. Solo ten un poco de paciencia. Cuando veamos que empieza a tornarse de un color más dorado, para evitar que se queme, removemos un poco. Recuerda, el fuego siempre en potencia baja. Y en cuanto se diluya, le agregamos una cucharada de agua. Esto es opcional, pero le dará un color dorado muy bonito y parejo a nuestro caramelo. Con mucho cuidado transferimos el caramelo para hacer el flan casero a los moldes que vamos a utilizar. Puedes usar varios, como en mi caso, o solo uno, pero más grande, como prefieras. Te aseguro que triunfarás con este sencillo y suave flan de huevo y leche, ya lo verás. Dejamos de un lado nuestros moldes y en tan solo un minuto integramos los ingredientes del flan. Para que nos salga bien cremoso y ligero, vamos a calentar la leche junto al azúcar y la vainilla, solo hasta que esté un poco tibia. Ojo, no puede llegar a hervir, para ayudar a que el azúcar se diluya y el sabor de la vainilla se integre mejor. Este flan de vainilla tendrá el mejor sabor y textura, te lo garantizo. Retiramos y en otro recipiente añadimos los huevos. Luego incorporamos la leche y mezclamos. Colamos para eliminar todo el resto de huevo que pueda quedar y altere la textura del flan, porque quiero que quede muy cremoso. Pero si te gusta un flan de leche y huevo con huequitos, puedes omitir este paso. Y hablando de huequitos, coméntame cómo te gusta más, un flan sin huequitos o con huequitos. Yo ya tengo mi favorito. Añadimos la mezcla del flan en los moldes. Tapamos y añadimos agua caliente, con mucho cuidado de no quemarnos. Llevamos al horno precalentado a 160 grados Celsius y dejamos cocinar en baño María durante 50 minutos. Pasado este tiempo, comprobamos que están listos introduciendo la punta de un cuchillo en el centro. Si sale limpia, es que nuestro flan está perfecto. Pero antes de desmoldarlo, es necesario que se enfríe por completo a temperatura ambiente y luego unas 4 horas como mínimo dentro del refrigerador. Pasado este tiempo, entonces sí ya podemos disfrutarlo y déjenme decirles que ha quedado exquisito, con una textura tan cremosa que es envidiable. Al paladar se siente súper ligero, ni muy dulce ni bajo en azúcar. La cantidad de ingredientes es perfecta. Por aquí les dejo la lista completa.